Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios por siempre y para siempre, que nos conceda a través de todos los medios poder compartir su palabra. Hoy vamos a compartir un consejo que proviene de una pregunta que le quiero hacer a los que me escuchen. ¿Quién eres tú? Muchas veces tenemos la costumbre de juzgar otros movimientos y sin ninguna base decirles que ellos no son cristianos. Pero ¿quién eres tú? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: en el nombre de Jesús. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cada religión en sí misma dice ser la verdadera religión. Me refiero a las que se dicen cristianas, por ejemplo, los mormones, los adventistas, los testigos, Desafío Cristiano, Amistad Cristiana, la Iglesia Católica y los cristianos evangélicos. En algunas ocasiones nos ha tocado dialogar con estas personas para poder decidir cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es, como dicen algunos, la original, la más antigua? El problema comienza cuando tanto el que defiende como el que ataca se olvidan de lo que dicen las Escrituras y comienzan a usar argumentos humanos tales como: yo creo, yo pienso, debe de ser así, mi pastor, mi anciano, mi diácono, mi sacerdote ha dicho esto. Y finalmente el cristiano termina en una batalla de dimes y diretes de la cual no tiene ningún beneficio. Juan el Bautista predicaba a los pecadores y su palabra tenía el respaldo de Dios para llegar a los corazones, pero también tenía el conocimiento de las Escrituras para poder responder a los que lo cuestionaban o deseaban contender con él. Lo vimos como dijo aquí, como dice el profeta Isaías. Pero Juan era Juan, conocido por todos y respetado por muchos. Pero tú, ¿quién eres? ¿Tu palabra cuando predicas da fruto? ¿Sabes contender con los que te cuestionan? ¿Sabes cuál es la verdadera religión? ¿Puedes demostrar con las Escrituras cuál es la más antigua de las que hemos mencionado? Por ejemplo, ¿cómo puedes demostrarle a un católico que su religión no es la verdadera ni fue fundada por Cristo? Lo primero que les decimos es los ídolos, que por los ídolos no pueden ser cristianos. Pero ¿puedes demostrarle a un mormón que su religión no es la verdadera ni fundada por Cristo? Ellos no tienen ídolos. ¿Puedes demostrarle a un adventista del séptimo día que su religión no es la verdadera ni fue fundada por Cristo? ¿Puedes demostrarle a un cristiano moderno, a unos cristianos modernos que su religión no es realmente verdadera ni fue fundada por Cristo? ¿Puedes demostrarle a un testigo que su religión no es la verdadera ni fue fundada por Cristo? Digo testigos, ustedes ya saben que me refiero a los testigos que se dicen testigos de Jehová nuestro Dios, pero es mentira. ¿Puedes demostrarle a la gente que tu religión es la verdadera
y que fue fundada realmente por Cristo? ¿O solo sabes discutir sin razón? Si tu respuesta es un honesto "no lo sé", quizás entonces desees saber por qué Juan sí podía hacer todo esto de manera próspera. Mira lo que dice la Escritura de él, por qué tenía ese respaldo de parte de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esa es la solución para poder tener el respaldo de Dios en cada situación. Buscar momentos de soledad para estar en comunión con Dios. Eso hacían los grandes hombres de Dios y también el mismo Señor lo hacía. Por eso es que Juan crecía y se fortalecía su espíritu, porque pasaba horas de soledad con Dios. Mira lo que dice del Señor aquí mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La oración, sin duda, es la responsabilidad más grande que puede tener un cristiano, pues un cristiano sin oración no puede predicar, no puede dar buen testimonio, no sabe defender la palabra, simplemente no es nada. No hay fruto en nuestras vidas, ni respaldo para salir victoriosos en una contienda por defender la verdad por la que hemos sido salvos. La religión católica no es una parte de la Iglesia de Cristo, como lo son algunas denominaciones evangélicas. Simplemente es una organización empresarial, disfrazada de religión. Desde su comienzo, su propósito siempre fueron las finanzas, el dinero. Pero como lo que queremos es demostrarle al católico que su llamada religión es un fraude y que él está desobedeciendo a Dios para obedecer a un hombre, podemos citarle estos dos ejemplos. Por ejemplo, es costumbre dentro de la Iglesia católica arrodillarse ante el sacerdote, el obispo o ante el señor llamado Papa. ¿Pero qué dice la Escritura acerca de eso? En Apocalipsis capítulo 22 versículo 9 dice en el nombre de Jesús: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan estaba tratando de adorar a un ángel porque se le hizo sorprendente todo lo que le había revelado, y al ver su gloria, Juan quiso adorarlo y lo estaba viendo al ángel. Sin embargo, el ángel le dijo, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque le dice, adora a Dios. Este pasaje nos demuestra que la adoración a los ángeles es desobediencia a Dios. ¿A cuántos ángeles se adora en la Iglesia católica? Pero no solo no debemos de arrodillarnos ante un ángel, sino tampoco ante el hombre. En Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Según el Papa Romano, dice ser el sucesor de Pedro, pero su testimonio es contrario al de Pedro, pues él pide adoración, contrario a lo que hizo Pedro. Pero no solo eso, sino que también este mismo hombre que se dice el Santo Padre es enemigo de Pablo y rebelde a la voluntad de Dios, pues le prohíbe a los sacerdotes, monjas y obispos casarse, rebelándose contra el mandato del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Dice, es necesario, o sea, es obligatorio que el obispo sea casado. Sin embargo, este hombre se siente superior a Pablo y en rebeldía contra Dios les prohíbe casarse. Con esto es más que suficiente para demostrarle al católico que vive en el error, siguiendo doctrinas antibíblicas, anticristianas.
Y lo mismo es con cada religión de las que mencionamos anteriormente: Amistad Cristiana, Desafío Cristiano, adventistas, mormones. Solo necesitas demostrarles con las Escrituras que su religión es un fraude, pero necesitas demostrarlo con las Escrituras, como es el caso del adventismo del séptimo día, que surgió de la división de los adventistas y los adventistas del séptimo día. Pues para los adventistas del séptimo día, la mujer que lo fundó enseñaba que el más grande mandamiento es guardar el día de reposo, cuando todos sabemos que es amar a Dios. No guardar el día de reposo. Te recomiendo ver el video que está en este canal, que se llama Día de Reposo Santo o Esclavitud Moderna, y muchas dudas se te van a aclarar al respecto. De igual manera pasa con los mormones y los testigos. El Señor nuestro Salvador dijo que no puede un árbol malo dar frutos buenos. Observemos lo que dice: no puede. Por más que quiera un árbol sembrado en maldad, no puede dar fruto bueno. Y los fundadores de estas dos religiones eran masones. Y los masones adoran a Lucifer. Dicen que no es el diablo, que es Lucifer. Pero lo hacen de manera oculta en los grados más altos, para no hacerles saber a sus seguidores a quién realmente están adorando y hacia dónde los llevan. Y lo repito, los testigos y los mormones fueron fundados por masones, por adoradores de Lucifer. Por lo tanto, esos hombres son el árbol y sus seguidores son el fruto. Y como dijo el Señor, no pueden dar fruto bueno. Pero, ¿y qué hay de ti que te dices cristiano? ¿Tu religión sí es la verdadera? ¿Tu pastor se rige únicamente por las Escrituras? ¿Practicas únicamente lo que está escrito? Mira lo que dice Santiago, capítulo 1 y versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, está diciendo amar a tu prójimo y guardarte sin mancha del mundo. ¿Y quién se debe de guardar sin mancha? ¿Quién es el que se guarda sin mancha? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice: en el nombre de Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que lo ama, obedece y se purifica a sí mismo guardando sus mandamientos, como dice la Escritura. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 15, dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora sí somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para terminar, ¿cómo demostrarle a la gente que tu religión sí es la verdadera y la más antigua de las religiones cristianas, o la original, como dicen algunos? Primero, como vimos, debes de vivir la palabra. Y segundo, mira lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, no a los que dicen ser cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un discípulo de Cristo es el que es enseñado por Él a través de su palabra y lo obedece. Ese es un cristiano. Ese pertenece a la verdadera iglesia. Ese pertenece a la verdadera religión. Y para que tú pertenezcas a esa religión, recuerda lo que dijimos al principio: es necesario buscar estar a solas con Dios para estar en comunión con Él, porque de esa comunión viene todo lo demás. Por lo tanto, si tú vives así como hemos dicho, la próxima vez
responde con orgullo ante todo aquel que te demande una explicación como esta. Diles, la verdadera iglesia y la única fundada por Cristo es la iglesia cristiana y yo pertenezco a ella, y que toda la gloria sea para Dios. Ya no nos quedemos callados, pero para eso hay que prepararnos en oración, lectura y ayuno para que Dios nos respalde y nos utilice, y así como Juan ganó muchas almas, también a nosotros nos utilice Dios, y también para poder callar a los que contradicen, para que el Señor les conceda la salvación. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, y por favor, escudriña tus escrituras y ora. Amén.